Feliz inicio de semana para todos. Ya pasó el fin de semana de acción perdón, del Día de la Independencia tanto de Estados Unidos como de Venezuela y seguimos con noticias ya hoy en medio de una ola de decisiones migratorias cada vez más estrictas. La administración Trump avanza en la eliminación del estatus de protección temporal TPS para hondureños y nicaragüenses, más de 76.000 que legalmente viven en Estados Unidos desde 1999, según ICE. Estos países ya no cumplen con los criterios para mantener esa protección, pese a que muchos beneficiarios han echado raíces profundas, no lo podemos negar, en comunidades como aquí en el sur de la Florida, donde reside uno de cada tres amparados por este programa. Mientras el TPS, por ejemplo, para El Salvador, curiosamente, un país que indudablemente ha mejorado en sus condiciones de seguridad, y eso no lo podemos negar y lo aplaudimos, pues sigue vigente, no se frena para los ciudadanos de ese país. Se viene otra batalla en las cortes. ¿Qué opciones reales hay para un migrante en este momento para regularizar su estatus? Hoy está con nosotros el abogado de inmigración Negar Granado para ampliar un poco esta noticia que está en desarrollo. Hace pocos minutos fue la propia vocera de la Casa Blanca quien hizo el anuncio. Negar, gracias por el tiempo. Bueno, y comienzo con lo que dije en la introducción, que viene ahora, otra batalla en las cortes por el TPS para los nicaragüenses, para los hondureños, particularmente, y lo digo muy en serio, me preocupa mucho el caso de los nicaragüenses. Nicaragua vive una dictadura terrible, terrible. La de Daniel Ortega, que utiliza ese país como a su antojo, como una hacienda. Hemos visto muchos que han salido desterrados, que están presos allí también. Hay otro grupo. Y lo que pasa también con otros TPS, ¿no? Haití, Venezuela todavía está en veremos. Entonces, bueno, en dónde estamos y hacia dónde vamos, Negar? Gracias, Orián, por permitirme acompañarte en este espacio. Y bueno, muy preocupante la situación de los estatus de protección temporal, porque lo acabas de decir, muchas de esas personas están viviendo aquí desde el año 99, tienen 26 años viviendo en los Estados Unidos, tienen más arraigo en los Estados Unidos que en su propio país de nacionalidad, y no hubo por parte de ninguna de las administraciones de la Casa Blanca una medida o una ley que le permitiera regularizarse en los Estados Unidos. Debemos recordar que el estatus de protección temporal es una protección que le brinda el Departamento de Seguridad Nacional o el presidente de los Estados Unidos a determinados nacionales cuyos países se encuentran en dos situaciones puntuales. Primero, una catástrofe natural y segundo, una conmoción social. Esos son los dos motivos por los cuales los Estados Unidos le pudiera brindar un estatus de protección temporal a los nacionales de esos países para que hasta que no hayan las garantías de regreso seguro a ese país, no puedan regresar. Uno de los principales motivos o una de las principales motivaciones que hace la Secretaría de Seguridad Nacional es que el estatus de protección temporal no es permanente, Ujú. no es perenne, no es para toda la vida, tiene un fin, tiene un comienzo y un fin. Y vemos cómo la administración del presidente Trump ha venido con su política de ir eliminando los estatus de protección temporal. El primer golpe lo recibimos los venezolanos, digo lo Mm. recibimos porque pertenezco a la comunidad venezolana. Después vimos cómo, de alguna otra forma, los haitianos Los hace haitianos. 2 semanas fueron objeto de esa decisión de revocarle o no permitirle la reinscripción al TPS. Y vemos cómo el viernes o el día de ayer se anuncia que Honduras y Nicaragua tampoco van a poder seguir con el estatus de protección temporal. Eso trae como consecuencia que 72.000 hondureños queden desprotegidos y pueden ser objeto de una remoción de los Estados Unidos o una deportación, y 4.000 nicaragüenses aproximadamente que son los beneficiarios del estatus de protección temporal. Ujú. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es confiar y tener la plena seguridad que las organizaciones, los abogados, las organizaciones pro inmigrantes, como en el caso de Venezuela, el Caucus Venezuela, American Venezuela, ejercieron las demandas necesarias para qué, para frenar los efectos de esa orden ejecutiva que impide la reinscripción del TPS para hondureños y nicaragüenses. Segundo, la única forma, y lo vuelvo a decir como lo he dicho en tus programas, Orián, la única forma de poder ordenar a el Ejecutivo
a las actuaciones administrativas del Ejecutivo es a través del proceso judicial y por eso es que hay que hacer las demandas necesarias para que se suspendan los efectos de la orden ejecutiva y sea un juez federal o una corte de apelaciones quien Ujú. termine de decidir cuál va a ser la vía o cuál va a ser el fin de esas demandas y con respecto a esos beneficiarios. Fíjate, Negar, yo leo muchos comentarios que mucha gente me deja, a quienes les agradezco muchísimo, porque, y lo decía el fin de semana en mi cuenta de Instagram, ha sido súper satisfactorio ver cada gente que se conecta a esta comunidad y que me deja sus comentarios, algunos muy duros, otros con un sentido crítico que me gusta, otros con respeto, en fin, es parte de esa diversidad y la libre expresión que tienen el ser humano, ¿no? Ahora, uno de esos comentarios que me parece interesante traer acá a esta discusión es que muchas personas dicen, bueno, que están aquí, asumo que son migrantes legales, ciudadanos ya, dicen, bueno, pero si es temporal, ¿por qué durante tanto tiempo no buscaron otro camino para regularizarse y ahora tienen que correr? Eso siempre me lo comentan las personas, ¿no? Es una, es una falta de ese migrante no aprovechar ese tiempo y buscar alternativas, o en este caso es la decisión de una administración que deja en el limbo a más de 70.000 personas sin darles ese chance de que busquen ese camino. Mira, la pregunta tiene muchas vertientes y hay que ser muy honesto al momento de responderla. No solamente la honestidad tiene que partir de lo que pudo haber hecho o lo que no hizo ese beneficiario, sino cuáles fueron también las oportunidades que le brindó la administración para esa regularización. Si nosotros tomamos en cuenta que una persona llegó en el año 99 o en el año 98 de Honduras con 18 años de edad y se acogió al estatus de protección temporal del año 99, esa persona por crecimiento ordinario a lo mejor obtuvo ya la vía para regularizarse a través de algún hijo nacido en los Estados Unidos. Lo que significa que podía haber obtenido la regularización a través de una petición familiar. También podemos entender de que ese joven, y haciendo un ejemplo de un joven que llegó con 18 años, estudió en los Estados Unidos y consiguió la vía de regularización a través de lo que es la petición por trabajo o el PERM o lo que conocemos como certificación laboral. O también podemos entender de que a lo mejor esa persona que llegó a los Estados Unidos rompiendo la condición de frontera porque era objeto de persecución por las maras salvatruchas que estaban en Honduras o en Nicaragua, adicional a eso pudieron presentar un asilo por haber sido víctimas de persecución y pedir una protección al Estado de los Estados Unidos. Lo que significa que diversas han podido ser las vías, pero también debemos entender de que no todo el mundo maneja la información para poder acceder a esas vías y poder regularizarse en los Estados Unidos. Adicional a eso, la administración, eh, al otorgarle un estatus de protección temporal, hace que el beneficiario como que baje la guardia y diga, bueno, ya yo estoy en los Estados Unidos, ya obtuve alguna legalización en los Estados Unidos, ya no debería de hacer más nada, ¿no? Cosa que no es cierta, porque vemos que este estatus de protección temporal concluye, no es permanente, es temporal. Es importante pues que en este momento estas personas que puedan verse afectadas, que son 76.000, estén pendientes de las acciones que según estas organizaciones por inmigrantes van a mantener, que a mi juicio, y corrígeme, siento que pueden brindar un alivio, pero ese alivio va a ser temporal. Hay que moverse al final del día. Orián, hoy en día veo con mucha preocupación lo que estaban viviendo los venezolanos. Tengo clientes que están siendo llamados a entrevista de asilo porque Así. presentaron, sí, porque presentaron su asilo hace 10 años, hace 8 años, hace 7 años. Tengo una cliente que presentó el asilo en marzo y tiene la entrevista de asilo el 14 de julio. O Ujú, sea, están siendo llamados a la entrevista de asilo y tienen en el asilo una oportunidad para poder de alguna u otra forma regularizarse. ¿Qué es lo que pasa con el asilo? Que de alguna u otra forma fue el mecanismo, en el caso de los venezolanos, y voy a hablar muy puntualmente, fue el mecanismo que tuvo el venezolano para poder quedarse medianamente legal en los Estados Unidos, entendiendo de que si esa persona no demuestra tener miedo creíble, si esa persona no demuestra haber sido perseguido, si esa persona no demuestra tener opinión política o que pertenecía a un grupo social determinado que le generó el acto de persecución, no ujú. va a ganar el asilo y va a terminar estando en una corte de inmigración en un proceso de remoción, presentando un asilo defensivo
que al final del día va a ser más difícil de ganar porque vamos a estar en presencia de un juez y debo de aclararlo, el juez no es parte, el juez va a dirimir la controversia entre el aplicante de asilo y un fiscal del Departamento de Seguridad Nacional que se va a oponer a que se lo entreguen, a que le otorguen ese asilo, que ese fiscal del Departamento de Seguridad Nacional va a hacer todo lo posible para que esa persona termine removida de los Estados Unidos. Entonces, con mucha preocupación veo que la utilización de manera exprofesa de una protección como es el asilo pudiera revertirse y ser un boomerang para esos solicitantes que no le van a dar el beneficio que estaban esperando. Fíjate que tengo el caso y te lo comparto de una colega periodista muy querida que me enteré la semana pasada. Justo estaba grabando aquí algún episodio para toda la comunidad y recordé el tema de que estaban llamando a la gente y le escribí y le dije, oye, recordé que tenías la cita. ¿Cómo te fue? Y me dijo que se la negaron. En una entrevista que duró aproximadamente 9 horas, me comentó de, según esa es su visión, el agente pues como que no tenía mucho conocimiento de lo que era la situación venezolana. La entrevista duró 9 horas, para que tengas una idea. Sí. Y fue claro, también cometió yo creo que algunas faltas, yo no soy abogado, repito, pero fue sola con un intérprete, no llevó representación legal, que de alguna u otra forma puede proteger en cierta medida en ese procedimiento tan importante. Y entonces ahora pues tiene el gran reto de ir a este siglo defensivo que como tú lo describes, no es tan simple. No, y es que es controvertido, y es que ese fiscal de inmigración, ese fiscal del Departamento de Seguridad Nacional, va a decir, usted mintió, porque usted no comprobó cuáles fueron los hechos por los cuales usted estaba pidiéndole protección a los Estados Unidos. Debemos entender que el asilo es una petición de protección, y esa petición de protección también hay que concatenarla con la prohibición de remoción, de acuerdo a la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que es importantísimo. Y lo voy a decir, Orián, en tu programa, la planilla I-589 tiene dos protecciones en una, la aplicación de asilo y la aplicación de la protección contra la remoción, de acuerdo a la Convención contra la Tortura. Si el aplicante de asilo no aplicó al CAT o al Withholding or Removal por el CAT, está perdiendo una de las protecciones que le da la misma planilla. Y ¿Cómo no es es el oficial. esa protección? La protección es una protección contra la remoción, porque esa persona puede ser objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos o Ujú. degradantes, de ser regresado a su país Origen. de residencia o de origen. Ahora, ¿quién puede otorgarle esa protección? Y el único que tiene facultades para otorgarlo y evaluar lo que son la violación a derechos humanos o las posibilidades de tortura, no es el oficial de USCIS, sino el juez de inmigración. Por consiguiente, si usted va a un caso de asilo que lo presentó desde el punto de vista administrativo como un asilo afirmativo, acuérdese de marcar también el withholding or removal. Como se lo decía yo a unos clientes, es gratis. No tienes que hacer nada adicional sino marcar una cajita en la propia aplicación de asilo. ¿Con Ujú. qué finalidad? Con la finalidad de que si el oficial no me aprueba mi asilo en sede administrativa, yo tengo otra protección adicional si voy a sede judicial. Esa cajita que tú dices que recomiendas marcar, que es como la última ventana de protección si no te aprueban ese celo, Efectivamente. ¿qué desventajas tiene? Porque debe tener ventajas y desventajas. Claro, fíjate, es una protección contra la remoción o la deportación. Si nosotros vemos cuáles son las consecuencias del TPS, el Ujú. TPS me protege contra la remoción o la deportación, pero el TPS es un estatus temporal. El withholding of removal es un estatus que se va a mantener siempre y cuando existan eh, situaciones en tu país de residencia o de tu país de origen que te impida regresar porque tú puedes ser objeto a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es una ley emanada de la Organización de Naciones Unidas que evalúa particularmente el caso de violaciones a derechos humanos, en caso de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, de las personas si son regresadas a su país. Ujú. Debemos recordar que en Venezuela ha sido objeto de múltiples investigaciones por organismos de derechos humanos a nivel internacional, por nada más y nada Informes menos. sobran, informes sobran. Claro, pero fíjate, la tumba, un trabajo periodístico que ganó hasta un Grammy. La tumba existe. Ujú. ¿Cuántas personas fueron objeto a tortura por estar en la tumba?
¿Qué pasaría si a una persona que te está pidiendo el withholding of removal, el withholding of removal, de acuerdo a la Convención contra la Tortura, es enviado a Venezuela después de que fue objeto a esa tortura? Ok. ¿Ok? Claro, su vida corre peligro. Correría peligro. Si te lo aprueban, si tú llegas, el juez dice, sí, te doy esta condición, ¿qué cosa? Tú puedes llegar a una residencia, puedes... No te lleva a la residencia, pero te mantiene en los Estados Unidos con un permiso de trabajo, con un Social Security. ¿Y si te enamoras? Perfecto. Si tú te enamoras y consigues por la vía de la petición familiar, porque te enamoraste y te casaste con un ciudadano americano, puedes regularizar tu situación estando en los Estados Unidos legalmente, porque ese ciudadano americano tiene el derecho de pedirte como tu esposo. ¿Ok? Pero te permite estar en los Estados Unidos por Claro, un si tu tiempo interés más, es quedarte, si tu interés es estar aquí, pues bueno, ahí hay una opción. por un tiempo más indefinido que el de estatus de protección temporal, que es por 18 meses. Exactamente, ¿Ok? exactamente. Me pregunta, por cierto, aquí Graciela Tavares, ¿qué pasa si un empleador amenaza tiene en su nómina a un inmigrante que no tenga, por ejemplo, un permiso de trabajo y lo amenaza Despedirlo. ajá, Mira, es muy bueno porque debemos entender que de acuerdo a la ley de Florida, todos los empleadores están obligados a hacer el E-Verify, ajá, la planilla I-9. Si ese patrono tiene a un trabajador que no cumple con los mínimos para ser verificado su legalidad en los Estados Unidos, el que está incurriendo en ilegalidad inicialmente es el propio empleador que lo contrató. ok, Segundo, ese trabajador, de alguna u otra forma, también está en contra de la norma porque está trabajando de manera ilegal en los Estados Unidos. ujú, Y esa persona que pudo haber entrado por frontera, que estaba obligado a someter un asilo para pedir una protección, o que entró con una visa que no le permitía trabajar, está rompiendo las condiciones de visa. ujú, Esa persona que entró por frontera estaba obligado a presentar un asilo y al haber cumplido un tiempo le nacía el derecho a pedir un permiso de trabajo, lo que significaba que él podía estar legalmente trabajando porque estaba autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional para trabajar. mm, ¿Ok? Entonces, las consecuencias negativas son para ambos, tanto para el empleador como para el empleado. ok. Perfecto. Tengo más comentarios aquí. Marisca Santa Cruz deben dar asilo a la gente perseguida y que tenga una orden de aprehensión en sus países. No cualquiera escapando de un régimen puede solicitar asilo. Hay muchas personas que están de acuerdo con las nuevas leyes y sobre todo con el impacto que va a tener el presupuesto ya ley que firmó Trump respecto a inmigración. Recordemos que tiene fondos para más funcionarios de ICE, para construcción del muro, tiene también fondos para acelerar deportaciones. Tu visión también, aprovecho que te tengo aquí sobre ese Mira, presupuesto. yo creo que el presidente Trump tiene en sus manos una oportunidad de oro, tiene todo a su favor para hacerlo bien. No solamente el foco es inmigración, debemos partir del principio de que no todos los inmigrantes son malos, no No, todos los inmigrantes son criminales, no todos los inmigrantes, no todos los inmigrantes deben irse de los Estados Unidos. claro, ¿No? Debemos recordar, y esto lo quiero decir nuevamente con mucha vehemencia, la migración es necesaria para los Estados Unidos. De hecho, el propio presidente Trump reconoce a los trabajadores de la agricultura y a eso los te quiero hoteleros preguntar también. como Ujú, necesarios. Sin ujú, embargo, en esta nueva One Beautiful Bill, vemos cómo se incrementa el costo en inmigración y vemos también cómo impone costos por lo menos al asilo. ajá. El asilo era ¿Qué opinas? totalmente Para que la gente tenga en contexto, habla de los cambios que vienen. El asilo era una aplicación que tanto en sede administrativa como asilo afirmativa, como en sede judicial, como asilo defensivo, no tenía costo, no tenía fee de migración. Y esta nueva ley prevé un costo para el asilo. Esta nueva ley prevé un incremento en la tasa para los permisos de trabajo y una reducción en el tiempo de los permisos de trabajo. Ujú. O sea, tiene su pago más, pero me lo agilizan más, ¿no? Sí, Rápido. eso también hay que entenderlo. Yo tuve un cliente esta mañana que fue a una entrevista de asilo y le hicieron un reagendado porque él estaba citado para las 9:45 de la mañana y a pesar de que tenía una cita a esa hora y él llegó antes de esa hora, lamentablemente
no lo pudieron entrevistar porque habían muchas personas y quedaron 15 personas fuera de agenda. Entonces le reagendaron el caso. Lo que significa que las sedes administrativas de la oficina de asilo están saturadas de Sí, muchos casos y de muy pocos oficiales. y están llamando, están llamando. Y están llamando, eso es correcto. Ujú. Importante. El presidente Trump hablando, tú hacías referencia a lo que dijo respecto a los jornaleros, a los que trabajan los agricultores, a los trabajadores de hoteles, y hacía una propuesta de que regularizar a quienes hayan cumplido con sus obligaciones ciudadanas, ya sea como pagar taxes, tener una buena conducta. No hay muchos detalles realmente de ese plan. El presidente simplemente lo dijo en un acto político, pero bueno, ¿tienes esperanza de que esto se convierta realmente en una vía para que muchos salgan de la sombra y puedan estar tranquilos? Repito, a quienes trabajan, porque nosotros estamos, por supuesto, en contra de cualquier tipo de inmigración ilegal, de eso es nuestro compromiso, y al mismo tiempo apostamos por una migración ordenada. La gente me dice, Orián, pero es que yo no te vi criticando cuando la administración Trump dejó entrar a muchos. Esa es una de las críticas que muchos de quienes están aquí, repito, a quienes agradezco que me acompañan en el canal y acepto los comentarios, me hacen. Pero yo creo que si ustedes pueden ver parte de lo que he expresado públicamente, habla de mi condena, porque evidentemente si entra gente que quiere una mejor calidad de vida, pero cuando uno ve casos donde hay personas involucradas en delitos, no creo que todos sean del Tren de Aragua, pero si ya tú cometes un delito, un crimen, un robo, pues soy el primero que apuesta a que esas personas sean procesadas y retiradas del país por la seguridad de nuestras comunidades. Pero de este plan no se sabe nada. ¿Eres optimista? ¿Crees que en algún momento Mire, el presidente puede aprovechar esta situación y podría brindar ese alivio a esa gente? varios de los críticos, entre los cuales me incluyo, lo que analizamos es que va a ser una nueva vía para una visa H2A o H2B, que son para los trabajadores por temporadas, ¿ok? Seasonal workers se llaman. Mm, Y yo creo que la administración tiene que ser consciente de que esas visas se otorgan ciertas cantidades al año. Entonces, tendríamos que revisar efectivamente cuál es la necesidad del Estado, cuáles son los inmigrantes que van a poder aplicar esa visa para poder venir de manera ordenada para trabajar como jornaleros, como hoteleros, como agricultores por una temporada. Son ujú, visas temporales, para trabajadores temporales. Yo creo que eso ya estaba previsto en la norma, no es una nueva visa, ya estaba previsto en la norma. Ahora, siendo un poquito, ahondando un poquito más en la información, debemos entender también de que todas las personas, muchas de las cuales han llegado de manera ilegal a los Estados Unidos, son personas que han tratado de mostrar ser personas de buen carácter moral y han pagado taxes, así no tengan un Social Security a través de un ITIN, lo que significa de que eso a la hora de calificar para esas visas pudiera demostrarse de que tienen un buen carácter moral. Sin embargo, debemos recordar que la semana pasada se trabajó en una supuesta propuesta para revocarle la ciudadanía a aquellas personas que habían sido naturalizadas, que habían cometido delitos civiles. ujú, No crímenes, delitos civiles. Y entre los delitos civiles podía estar, presumía yo, porque tampoco está claro, el no ujú. haber declarado los impuestos o los taxes de manera oportuna. Ok, esa propuesta también está en la mira del presidente, sin duda. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra en el tema migratorio. Comenzamos hablando del estatus de protección temporal para nicaragüenses y hondureños, más de 70.000 que podrían perder este beneficio tras la decisión que ha tomado el gobierno. Para recapitular, nuestro como abogado Negar Granado ha dicho, ha pedido calma a la población nicaragüense y hondureña y es ver qué acción legal se toma. Ya vimos que con Honduras, perdón, con Haití, un juez de Nueva York bloqueó esta decisión. Con los venezolanos, Negar, todavía estamos esperando. Ahora será agosto, ¿no? Sí, 1 de agosto se tiene la audiencia de la Corte de Apelaciones que va a revisar la decisión del juez Chen del 31 de marzo del año 2025. Sin embargo, esta semana deberíamos de tener una información por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional con respecto a los beneficiarios del TPS del año 2021, que se vence en septiembre 10 del año 2025 y la Secretaría de Seguridad Nacional debería de ordenar su reinscripción después del 11 de julio o el 11 de julio en adelante. Yo Entonces, si ánimo de ser negativo, yo creo que no lo van a renovar. sí, ojo, entendiendo cuál ha sido la vía que ha llevado adelante la Secretaría de Seguridad Nacional, creo que no, pero también tenemos que prepararnos para que si eso llegara a ser así, presentar las demandas y las acciones legales contra
los efectos de esa orden ejecutiva. Perfecto. Ya antes de concluir y agradecer una vez más a la gente que, te repito, no tengo palabras para expresar mi gratitud por la confianza y el seguimiento a cada uno de estos capítulos. Me gustaría que des tus números de contacto porque en este momento no hay que perder tiempo, siempre lo digo, y me encanta que sean muchos los que comparten conmigo porque así usted puede, uno hace clic con gente, al final del día eso es fundamental. Cuando yo hice mi caso migratorio en Estados Unidos, recuerdo que vi tres abogados y fue la última la que tuve el clic y me dije, ella, eso es fundamental. Entonces, si a usted le encanta la explicación de Negar y quiere llamarlo y quiere que él tome su caso, pues ¿dónde te pueden contactar? 239-486-3100. Lo repito, 239-486-3100. 3100. Agradezco muchos comentarios. Tengo uno en YouTube allí, un chico que me escribió hace minutos, me dio mucha risa porque lo hizo como un poco doble sentido, pero pidió que es mexicano y que pide que no los deporten, que se hablen con los de arriba, decía, que hablen con los de arriba para ver si nos quedamos aquí. Y dicen que no, y no les dé por el chiquito, que bueno, le van a dar parte del folclore de esos comentarios de la La gente. patada, se refiere a la Exacta, patada. exactamente, exactamente. Sí, mira, yo creo que muchos de los migrantes hoy en día, la política migratoria del presidente Trump ha sido muy fuerte, ha sido efectiva, ha sido persuasiva y ha sido disuasiva, y eso lo hemos hablado múltiples oportunidades. Y creo que las personas que no han terminado de entender cómo es el proceso para quedarse legalmente en los Estados Unidos, está haciendo sus maletas antes de ser deportado. Se están yendo de manera Y voluntaria. yo creo que es lo más sensato, porque en este momento yo prefiero salir de una forma elegante que me lleven para Ligueiro Alcatraz y de Ligueiro Alcatraz me lleven por otro. Bueno, yo pienso así. No, no, y tienes toda la razón, Claro. tienes toda la razón. Gracias, Negar. Igualmente a ustedes en sus comentarios. Los voy a ir guardando algunos en la medida de lo posible para ir compartiéndolos aquí una vez siga conversando con alguno de mis queridos abogados que me acompañan en esta cruzada. Y quiero no despedirme sin ser solidario con la gente de Texas. Es una tragedia sin precedentes que se vive allí. Como periodista, pues a uno le conmueve todas las historias que están surgiendo minuto a minuto. Y ojalá ese milagro de la vida siga apareciendo para que pues esta cifra de fallecidos no sigan No incrementándose. se incrementa y el condado que ha sido muy golpeado, muy golpeado. Impresionante, ha sido Y impresionante la la. naturaleza sigue golpeando a Texas. Los pronósticos meteorológicos de esta semana no dan Sí, una me podía esperanza. llevar. Voy a tratar de hablar con un colega que está en Texas para compartir un poco cómo se vive la situación allí. Y bueno, y que se solidario con los de Texas y también con los de Mérida en Venezuela, que también sufrieron los embates de las lluvias y muchas ondas tropicales que pasan por Venezuela prácticamente generan el caos. Por fortuna no hay una cifra de muertos, Pero eh, personas que han perdido pero lo perdió todas sus todo, pertenencias, su incomunicado. hogar. Sí, Y señor. sabemos que en Venezuela usted sabe que eso es un proceso complicado, recuperar lo que usted pierde. Así Así es. que nada, seguimos en contacto. Gracias, Gracias, Diana. Feliz tarde. igualmente.